Y entonces ya, jóvenes, aquí en lo que nos corresponde a resultados y análisis de los resultados, ya nosotros aquí vamos a presentar la información obtenida y su respectivo análisis. El análisis mayormente se trabaja o se presenta, eh, por ejemplo, en gráficos, ¿no? En gráficos en Excel, se trabajan los resultados, porque aquí ya se trabaja lo que es la parte estadística, para ver si ustedes lograron solucionar el problema que anteriormente se habían planteado. También dependiendo de la metodología que ustedes hayan usado. Entonces, de esa manera, ustedes ya pueden describir los resultados y el análisis de los resultados. Entonces, aquí en este punto ya ustedes van a evidenciar las pruebas realizadas con la solución propuesta. No olviden que evidenciar las pruebas realizadas con la solución propuesta es que ya ustedes deben tener el producto desarrollado y para ello ya ustedes han hecho las encuestas, han hecho sus entrevistas y aquí ya ustedes van a analizar los resultados. ¿Cómo salió? De acuerdo a lo que ya ustedes lo trabajaron, ¿no? En la etapa anterior ustedes saben que han hecho la metodología, es ahí donde ustedes han tenido que aplicar sus encuestas, sus cuestionarios, entre otros datos para que puedan analizar bien lo que es el proyecto. Entonces ya aquí en este punto ya se presenta, entonces nos dice la información obtenida y su respectivo análisis. Y al mismo tiempo que vamos a presentar ya prácticamente la solución propuesta, ¿no? Eso ya son los resultados. No olviden que con el pasar del tiempo y hemos venido desarrollando todas las semanas, aunque ustedes van a tener 2 a 3 semanas más para que terminen todo el proyecto, eso no se preocupen. No olviden que también va a ser teórico y es posible que solamente presenten una maqueta o un dibujo, ¿no? Entonces para ello tienen que preparar también algo así como unas diapositivas, algo sencillo, tampoco muy complejo a lo que ustedes puedan realizarlo, ¿no? Entonces de esa manera ustedes ya al finalizar, ya más o menos semana 15, la semana 16 ya estarán ustedes presentando, ¿ya? Entonces aquí prácticamente termina lo que es el proyecto, aunque nosotros continuamos lo que son las sesiones hasta la sesión 18, pero ustedes ya pueden ir haciendo sus maquetitas o los dibujos del proyecto, ¿ya? Y los que tengan el proyecto, algunos de repente están desarrollando el proyecto, ya lo tienen, entonces lo pueden presentar también, ¿no? O poner sus imágenes. Y aquí también nos dice qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué tipo de experimento, qué tipo de diseño de experimento hemos usado. Por eso ya aquí es el analizar. Si yo, por ejemplo, había puesto el fase experimental, el pre-experimental o el experimental, entonces yo aquí analizo ya los resultados. ¿Qué me salió de ese diseño que yo usé? Ya cuando realizamos una investigación en la que queremos determinar si un factor provoca cambios en un proceso, y eso va a evaluar el impacto que tuvo nuestra variable respuesta, ¿ya? Y la otra, hay otra interrogante que también vamos a tener que resolver. ¿Para qué utilizar el diseño de experimentos, ¿no? O el diseño experimental, o el diseño de experimentos? Mayormente esto se usa para mejorar los procesos y productos. ¿Y por qué estamos hablando en esta fase de resultados? Porque eso es importante. Al hacer los experimentos, ustedes han notado que el proyecto ha funcionado o no ha funcionado. El factor clave para el conocimiento y el aprendizaje también es el diseño de experimento, porque ustedes al hacer el proyecto, al realizarlo, han adquirido conocimientos y también aprendizajes, porque es posible que hayan en el camino, ustedes hayan visto que el proyecto necesitaba muchas cosas más de lo que ustedes pensaron para que funcione, ¿sí? Para que sea innovador, para que sea parte de un proyecto tecnológico. Entonces, por eso que las dos preguntas, ¿no? Aquí en este punto ya uno se hace estas dos preguntas. ¿Cuándo se utilizan los diseños de experimentos? Y la otra pregunta que nos vamos a realizar, ¿para qué utilizar el diseño de experimentos, ¿no? Entonces, con esas dos preguntas ustedes resuelven, empiezan a analizar resultados y los análisis que van a hacer de acuerdo a lo que ustedes han ido trabajando.
Y aquí ustedes saben que ya vamos a utilizar lo que es estadística. Ya ustedes están un poco llevando por ahí modelos estadísticos. O también, como les había dicho, no siempre lo van a poner de repente estadísticamente, trabajarlo así al 100%. En el caso de ustedes, tienen que leer un poco para poder hacer los resultados de acuerdo a las preguntas que ustedes han realizado, nada más, ¿no? Como por ejemplo aquí vamos a tener los modelos estadísticos mayor depende cuando la variable dependiente va a ser igual al factor por la variable independiente, ¿no? Entonces esos dos se multiplican y prácticamente es una función que acá es donde se va a determinar los factores de interés que influyen en una variable. ¿Ya? Los modelos estadísticos varían de acuerdo al estudio que ustedes estén realizando, de acuerdo al proyecto que estén realizando. Por ejemplo, en el caso del factor, es la variable siempre independiente, el factor, no olviden. Entonces el factor va a ser, y entonces la variable dependiente se va a demostrar como una y luego al factor se le va a poner como una f, y la variable independiente siempre va a ser una x, ¿ya? ¿Por qué? Porque la variable independiente siempre va a depender de la dependiente, ¿no? Variable independiente, no, a ver, jóvenes, estoy acá, el- la variable independiente es la que va a cambiar el valor siempre por ese x, y la variable dependiente es la que va a estar siempre relacionada a la variable independiente. La independiente puede cambiar en cualquier momento, en cambio la dependiente no. Ya, entonces aquí tenemos, mire, factores, variable dependiente, nivel de un factor y la unidad experimental. Ya, pero esto, como ya les había mencionado a ustedes, lo van a hacer solamente con gráficos, pero no van a utilizar de repente las fórmulas. Claro que en algunos proyectos se van a utilizar, ¿no?, las fórmulas para poder sacar los resultados de los análisis. Entonces aquí ustedes ponen la unidad experimental, que es la material para evaluar la variable respuesta. ¿Ya? Entonces, el material, ¿por qué? Porque ustedes tienen que hacer ahí el experimento del proyecto que ustedes están realizando. Entonces aquí también es donde nosotros vamos a sacar lo que es la NOVA. Mayormente eso es para proyectos de innovación, ¿no? Cuando de repente tienen algún tipo de fluidos que van a cambiar, químicos y todas esas cosas. El ANOVA mayormente es el análisis de varianza. Esto más va por la parte estadística, ¿no?, que de repente ustedes no lo van a estudiar, pero por lo menos ya ustedes saben qué significa análisis de la varianza para que puedan trabajarlo. Es una técnica estadística muy poderosa para el estudio del efecto de uno o más factores sobre la medida de la variable respuesta, la cual se va a descomponer en partes. Como por ejemplo ahí se va a tener la suma de cuadrados totales. A ver, ¿por qué siempre hablamos de lo que es el análisis de la varianza? Porque aquí es donde es lo que más se usa, en la ANOVA, ¿ya? Porque es la suma de cuadrados totales, el grado de libertad que van a tener, cuadrados medios, obtención de la eje calculada y el valor de P. No, entonces, pero para nosotros entender esta parte de ANOVA debemos haber estudiado estadística, ¿no?, y saber sobre eso. Y para ello también nosotros necesitamos a un experto, ¿de acuerdo? Entonces nos pueden ayudar algunos estadísticos, porque no todos sabemos estadística, al mismo tiempo que de repente ustedes están estudiando y luego dicen, no, pero yo no lo sé todo, porque no todos somos estadísticos, ¿no? Entonces ustedes aquí van a pedir apoyo de las personas que sepan estadística para poder sacar estos resultados. Aunque ustedes no van a hacer lo que es análisis de varianzas, va a ser algo más sencillo, pero de todas maneras van a necesitar ahí un apoyo. Entonces aquí ya nosotros vamos a ir por la parte de considerar el análisis de los datos. Cuando ustedes ya consideran el análisis de los datos,
Debemos trabajar mayormente con niveles de confianza del 90, 95 o 99%. ¿Por qué? Porque solo así vamos a saber que nuestro proyecto es aceptable, que nuestro proyecto va a tener un impacto positivo. Si no, prácticamente nuestro proyecto estaría fracasando, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que considerar en esta parte del análisis de los datos. El mayormente, el nivel de la confianza, siempre se va a informar en qué porcentaje de casos de nuestra estimación sea cierta, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hayamos estimado. Entonces ahí ustedes tienen que mirar este punto. Además, lo otro es para saber si mi factor tuvo un efecto significativo sobre la variable de interés del experimento, se deberá analizar el valor P, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan, el valor P, ustedes ya saben, de acuerdo al proyecto, va a tener un valor P, que también va a ser calculado estadísticamente, conocido como significancia estadística. Un valor P bajo indica que los resultados son fiables. Es decir, que el valor P cuando sale bajo, es decir, 0.2, 0.4, 0.5, entonces nuestro proyecto está siendo fiable o los resultados de lo que nosotros estamos haciendo son fiables. Si no, no, ¿no? Entonces, así. ¿Cómo se analiza el valor P? El valor P, por ejemplo, tenemos ahí 95% valor P al 0.5%. Mayormente acá se utiliza cuando nosotros tenemos lo que es hipótesis, ¿no? Entonces ahí tenemos dos test. Por ejemplo, es como decir, la P, por ejemplo, ahí menor a 0.5, entonces significa o es igual al medio uno de los tratamientos o al menos uno de los tratamientos tuvo efecto significativo en la variable respuesta. Y el otro P, cuando nos dice mayor, entonces todas las medidas de los tratamientos son iguales, es decir, los tratamientos no tienen efectos significativos sobre la variable de interés. Por eso esto mucho depende de cómo ustedes hayan dividido sus variables. Ya, jóvenes, en caso de resultados y análisis de resultados, sí necesitamos un tiempo para poder hacerlo todo, ¿no? Necesitamos por lo menos 2 a 3 clases para ir haciéndolo los cuadros estadísticos uno por uno. Así que esta semana lo voy a tomar aquí para poder ver así el valor P y luego la otra semana vamos a hacer un Excel para que más o menos ustedes tengan idea de cómo se hacen los cuadros estadísticos de los proyectos que ustedes han realizado, ¿no? Y miren aquí, de esta manera ahí les tiene que salir, pero esto de aquí ya es cuando ya se analiza todo. Por ejemplo, aquí ya nos sale el diseño multifactorial, cuando ya se ha estudiado dos factores con respecto a una variable de respuesta. Aquí es ejemplo de lo que siempre veníamos tratando, efecto de las enzimas vegetales en la extracción de aceite de palma. Entonces aquí, por ejemplo, la relación de materia prima agua, 3.1, 3 puntos del tiempo, se ha tomado la cantidad y el rendimiento. Y luego la cantidad de aceite extraído. ¿Cuánto da todo eso? Si ha sido beneficioso o no ha sido. Entonces, de acuerdo a ese, ya se va a describir los resultados finales. Ya, pero todo esto, como ya les había mencionado, se saca estadísticamente. Se pueden ustedes sacar tiempos, pueden sacar cantidad de personas, horas de trabajo, y entre otras cosas, de acuerdo a las variables que ustedes se hayan planteado. Y todo eso tiene que ver con los objetivos y con el tipo. Ya, jóvenes, entonces por este lado ustedes van a tener que trabajarlo así. Aquí hay otro ejemplo también. Los datos obtenidos de la investigación serán ordenados en el programa estadístico a utilizar, ¿no? Dicen, ¿no? Será calculado el análisis de la varianza con la finalidad de comparar las medidas de los tratamientos utilizados. Mayormente esto es lo que más se usa.
sacando la varianza. Ustedes, los que ya llevan estadística, saben lo que significa una ANOVA, es decir, una varianza, para ver si es que está variando los efectos contra lo que ustedes están sacando. Esto de aquí trata de efectos principales contra la concentración de enzimas, pero en su caso de ustedes será otro tipo de proyecto. Pero también aquí yo les he puesto el ejemplo de lo que siempre hemos venido trabajando todas las sesiones, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, miren, estos son los resultados simples que se ha hecho en Word. De esa manera ustedes también lo pueden desarrollar. Ya aquí ustedes saben que siempre les pongo el ejemplo. Por ejemplo, aquí miren, resultados de análisis, diré resultados y análisis de resultados. Entonces, conforme con el sistema, pero estos son de acuerdo a las preguntas que se han realizado. De la misma manera, ustedes pueden realizar sus preguntas. Por ejemplo, conforme con la asistencia de control de asistencia actual de profesores, entonces, ¿no? Cuadro número 1, conforme, 2, poco conforme, ninguno, más de 5, 1, nada conforme, 1, un año de 1 a 5, 4, más de 5, 2. Entonces, ustedes van a ir ya, estas son preguntas que se han realizado tipo cuestionario, ¿no? Luego ustedes lo que hacen es, conforme con el sistema de control, es decir, esta pregunta se ha realizado a los profesores, ¿no? Entonces, se dice, si es que estaba conforme, se ha hecho la pregunta y entonces, ¿cuántos? Ustedes tienen que contar cuántos respondieron que sí, cuántos que no. En este caso se ha hecho, no solamente se ha puesto sí, no, sino que se ha puesto conforme, poco conforme, nada conforme. Entonces tenemos 3 para analizar. Y luego se cuentan, ¿no? Y aquí se ha considerado el tiempo de trabajo de las personas. Los que tenían un año conformes, 2. Los que tenían nada conforme, los que tenían un año, 1. Los que tienen de 1 a 5 años, 5 estuvieron conformes. Y 4 nos dijeron nada conforme. Los que tenían más de 5 años, 2 estuvieron conformes, poco conforme estuvo 1, nada conforme 2. Y al final ahí están. Total 5, 9, 3. Y aquí el total de todo son 17. Y luego se empieza a describir el cuadro del gráfico acá, ¿no? De 1, de un año, de 1 a 5 años, más de 5 y el total. Conforme, poco conforme, nada conforme. Y esto de aquí se saca en nuestro Excel. Entonces aquí nos dice el cuadro, encontramos que el número de docentes que están conformes con el sistema de control de asistencia actual es de 9, mientras que el número de profesores que están no tan conformes es de 1, así como el número de maestros que se encuentran disconformes son de 7. Entonces así se analiza y se pone el cuadro. Se hace una pequeña descripción, luego ponen el cuadro estadístico, es decir, el gráfico estadístico, ¿no? Entonces, pero de acuerdo aquí se está haciendo de calificación con tiempo. Entonces, ustedes también de la misma forma algo similar para que así no se confundan mucho, lo van a tener, lo van a hacer, ¿ya? Entonces, así, ustedes lo pueden ir desarrollando. Ya, entonces aquí tienen su pregunta, a ver, por acá le he visto el lado, creo que está, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta con lo que es estadística, Gonzalo? ¿Cómo vas con tu Excel? ¿Tú con tu Excel